Buenas noches, mi nombre es Yagdeli Monestel Yuban, estudiante de la carrera de licenciatura en Pedagogía con mención en Administración Educativa en UPONIC Carribas. La unidad de la que me corresponde hablar es Introducción al Estudio de la Pedagogía, Unidad 1, impartida por el máster Félix Carrasco. Para iniciar mi presentación, primero abordaré el origen de la pedagogía. La palabra pedagogía tiene su significado etimológico y está relacionada como el arte y la ciencia de enseñar. Esta palabra proviene del griego antiguo paidagogos, que se refería al esclavo que traía y llevaba a los niños a la escuela. De las raíces paido, que es niño, y gogía, que es llevar o conducir, podemos deducir que este término conduce, que se usaba como denominación de un trabajo y se refiere al pedagogo que consistía en la guía de un niño, que también se define como un arte de enseñar. Me gusta mucho esa pequeña frase del pedagogo que consistía en la guía de un niño, porque sabemos que como maestros, como docentes, somos parte de esa guía de ese niño desde la etapa inicial hasta la etapa en la que nosotros estamos vinculados al proceso educativo. Una vez conociendo de dónde procede la pedagogía, podemos decir entonces conceptualmente que la pedagogía es la ciencia que estudia la educación para poder dirigirla a través de diseño y estrategias de acuerdo a su carácter de ocupación. El objeto principal del estudio es la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que están vinculadas a comprender el concepto de la educación. Como ejemplo, tenemos la historia, la psicología, la sociología o la política en sí. Siendo la pedagogía una ciencia dedicada al estudio de la educación y a la vez un arte, entonces podemos dimensionar que la importancia de esta radica en los aportes que pueden realizarse prácticamente a la mejora de este ámbito, indicando la manera más eficaz de qué enseñar, cómo enseñar y cuándo hacerlo. Entonces sabemos que para poder prepararnos en todo esto tenemos que dimensionar las estrategias pedagógicas que vamos a implementar y cómo la vamos a implementar de acuerdo a nuestros planes de estudio o los currículos que tenga contemplado, en este caso el Ministerio de Educación en Nicaragua, que es a donde nosotros tenemos que vernos como esa parte de la pertinencia como docente. Luego de esto vamos a poder visualizar la pedagogía como ciencia. Actualmente se observan posiciones en las que se caracteriza la pedagogía como ciencia. Primero, cuando se sostiene que la pedagogía constituye una ciencia. Entonces tenemos el aseguramiento de que es una ciencia y que por tanto vamos a ir revisando sus objetos de carácter de cientificidad. Entonces podemos entender que esto es algo que está en un constante vínculo y entonces decimos que la pedagogía es una ciencia, ciencia del espíritu, de la cultura, de carácter autónomo, aunque se relaciona con las demás ciencias que ya las abordábamos anteriormente. Me gustaría citar dos filósofos importantes que se refieren a estos términos de la pedagogía como ciencia. Entonces dice que tenemos al primero, que es Ernest Meumann, que planteó que su teoría a través de la ciencia experimental debe de verse como una parte empírica de observación y experimentación, y que esa es la base de la pedagogía experimental. Quiere decir que para poder tener ese grado o verificar ese grado de cientificidad, nos corresponde de manera empírica poder hacer experimentos para poder comprobarlo. De igual forma tenemos la ciencia espiritual, que tiene que ver con el filósofo Dilthey, que dice que la ciencia del espíritu es aquella que permite al ser humano conocerse a sí mismo, al estudiar aquello que le hace único. Desde el punto de vista de Dilthey, como defensor de la ciencia del espíritu, dice que la ciencia se caracteriza por proposiciones que pasan de hipótesis a leyes universales. Las proposiciones de las ciencias de Dilthey
tienen que ver con carácter histórico, teoremas, juicios y normas, que sabemos que no necesariamente podemos verificarlas, pero que sí podemos conocerlas. Entonces, por ahí tenemos esos aspectos de la pedagogía como ciencia. Entonces, para ir enfocándonos en esos aspectos que vinculan a la educación y la pedagogía, tenemos que conocer que la educación es prácticamente lo que es el estudio o la transmisión de conocimiento, y la pedagogía es el estudio de la educación. Entonces, como tal, están vinculadas, tienen diferencias y tienen relaciones. Dentro de las diferencias podemos ver que la pedagogía es una ciencia, mientras que la educación es un objeto de estudio. O sea, estamos en constante fortalecimiento de los estudios en diferentes niveles. A como podemos tener ahorita un enfoque, eso se puede ver transformado. La pedagogía es la parte teórica, o sea, lo conceptual, y la educación es la parte práctica, porque es donde aplicamos esos conocimientos. De igual forma, dice que la pedagogía es la disciplina que se ocupa del estudio, mientras que la educación ya directamente es la acción de transmitir y de recibir esos conocimientos. Dice que la pedagogía, su existencia depende de la educación, mientras que la educación depende de la necesidad del hombre de aprender y transmitir esos conocimientos. Y sabemos que si el ser humano no está en ese enfoque de capacitarse, entonces no tendría razón de ser la educación y no tendría ese vínculo directamente con la pedagogía. La pedagogía son parámetros y normas que delimitan el arte de educar, mientras que la educación es el proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma. Y sabemos cómo nos relacionamos el ser humano con ese perfeccionamiento, y es que estamos hablando de que entre más capacitados y conocimientos tengamos, la persona es más culta y puede defender sus criterios con facilidad. Y en el caso de la relación de la educación y la pedagogía, hablamos que la pedagogía hace referencia al estudio del hecho educativo, mientras que la educación a la acción de educar. Se relacionan porque todo tiene que ver con ese vínculo de ese proceso educativo, de ese estudio educativo. La educación dice que es una actividad práctica y la pedagogía una actividad teórica. Por supuesto que se relacionan, porque mientras vos no conoces lo conceptual, no lo podés practicar, no lo podés aplicar. Mientras no tenés ese sentido crítico de saber y conocer previamente un tema. Sin la existencia de la educación no habría pedagogía, pero sin la pedagogía la educación no podría tener significado científico. Estamos hablando que están íntimamente relacionadas, porque aunque la educación sea la práctica en sí, la pedagogía es su objeto de estudio. Y esto está en constante cambio, en constantes transformaciones, y están vinculadas en ese sentido. Y luego estamos hablando de las etapas de la pedagogía, que sabemos que está desde la edad antigua hasta nuestro siglo actual. En la edad antigua podemos hablar de la etapa de acumulación, que es donde surgen las primeras reflexiones sobre el hecho educativo. En ese momento no había una estructura formal de la educación, solamente pues se transmitía por medio de la repetición. En la antigua Grecia estamos hablando que es la etapa de reestructuración. La teoría educativa se enriquece con obras filosóficas de profundo sentido pedagógico. Entonces ahí vemos la necesidad de conservar y depurar, transmitiendo el contenido de la educación, dando lugar a una educación intencional, porque sabemos que está basado en el pensamiento crítico de esos grandes filósofos. En el siglo XVII al XIX está la etapa de iniciación científica, que es donde surge una nueva orientación, el idealismo pedagógico, que exige la presentación y conocimiento de las cosas antes que de la palabra. Ahí vemos que la pedagogía se ve influenciada por concepciones positivistas de grandes pedagogos que estudian las ciencias de la educación. Y en el siglo XX a la actualidad está la etapa de madurez científica, que es donde se inducen esos nuevos aportes en contra del positivismo. Las nuevas tendencias teóricas intentan darse cuenta de que las relaciones entre la educación y la sociedad se ubican más en un terreno
sociológico. Entonces ahí vemos que pedagógico, ahí vemos la importancia de vincular al proceso educativo a la sociedad, que es donde estamos todos. Las responsabilidades compartidas de la familia, del padre de familia, del docente, del Estado como tal, y ahí vemos todo ese vínculo que tiene a través de la historia. Agradecerles por su atención. Muchas gracias.